¿Qué tal? Buenas tardes. A nombre de Lofton Servicios Integrales, sean bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Ayade Campos de los Santos y soy socia de Mercadotecnia de la firma y como siempre es un gusto saludarlos. El día de hoy abordaremos un tema, la verdad, bastante interesante y muy polémico. Outsourcing y empresas, estrategias normativas y nuevos retos. Y para ello nos acompañan los especialistas en la materia y a continuación se los presento. El contador Iván Martínez Hernández, bienvenido. Buenas tardes. Él es contador público y actualmente es especialista en nóminas e impuestos en Lofton Servicios Integrales. Y también nos acompaña el licenciado Eric Lozano Landa. Bienvenido. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Él es licenciado en Derecho y actualmente es socio de Jurídico Laboral, Recursos Humanos y Reclutamiento, así como nóminas en Lofton Servicios Integrales. Y bueno, bienvenidos a todos. Les recuerdo que sus preguntas las podremos responder al final del webinar para poder ahondar obviamente más en ellas. Y bueno, Eric, empezamos con el tema que el día de hoy nos ocupa. Claro, buenas tardes a todos. Gracias por conectarse en el webinar. Prácticamente esto es empezamos con una de las iniciativas, ¿no?, de más polémicas, considero, de este año, o de las más polémicas. Así es. Que el pasado 12 de noviembre el Ejecutivo Federal presentó a la Cámara de Diputados prácticamente como un proyecto de decreto en el cual, pues bueno, adiciona y deroga diversas disposiciones legales. Son las que vamos a analizar a continuación y bueno, dentro de ellas está la Ley Federal del Trabajo, la parte del Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley de IVA, la Ley del Seguro Social y, por supuesto, la Ley del Infonavit. Prácticamente estas reformas nos indican exposición de motivos que corresponden a dar una respuesta respecto de la erradicación de los esquemas de elusión fiscal y de seguridad fiscal, que prácticamente son estrategias o asesorías, ¿no?, para la finalidad o con la finalidad de reducir la parte de la carga fiscal. Por otro lado, bueno, nos indica en su exposición de motivos, y es con la bandera que de alguna forma está proponiendo esta reforma, es el hecho de la afectación a los derechos laborales de los trabajadores, como lo son la parte de la antigüedad, que no alcanzan de alguna forma al momento del retiro una pensión digna. Claro. Y pues de alguna forma también la parte de los créditos de la vivienda, que si en algún momento dado no llegan a tener este crédito, en algunos otros, pues el monto de préstamo es muy poco. Esto, bueno, es la justificación que entrega en un principio. En un inicio, exactamente. Y que bueno, vamos a ver al final, con el desarrollo de todo este webinar, bueno, la verdadera razón que tiene en ese sentido, ¿no? Por otra parte, nos dice que tenemos diversos esquemas respecto de los outsourcing, mediante los cuales, bueno, están haciendo la disminución de pagos de ICR, de cargas sociales, e incluso que omiten, ¿no?, la parte del entero de los IVAs. Y esto, pues bueno, adicionalmente, ya sea ICR o IVA, según corresponda, la deducibilidad o el acreditamiento, que es una doble afectación que, bueno, le generamos o se le genera al erario con ese tipo de prácticas. Finalmente, la consecuencia es que, bueno, tienen un menor índice de recaudación y que, bueno, por aquí va toda la estrategia. Es una lista, ¿no? Digamos. Exactamente, que está en general. Okay. Vamos a revisar parte de la ley, de los cambios más significativos e importantes. Dentro de ellos, el primero que vamos a revisar es en el contenido de la Ley Federal del Trabajo. ¿Esto por qué? Si empezamos a hacer cambios en códigos fiscales, en códigos, en la ley del IVA, ley del ICR, y de no reformar la Ley Federal del Trabajo, pues bueno, no tendría ningún caso, ningún sentido, que por un lado la ley o la normatividad que regula este tema, pues es la Ley Federal del Trabajo. Claro. Si no empezamos o empiezan a hacer estos cambios, pues lo demás queda sin sentido, sin objeto. ¿Qué es lo más sobresaliente de esta reforma en cuanto a términos de Ley Federal del Trabajo? Uno, permite totalmente la intermediación y nos da como el primer significado, ¿no? Y nos dice que es un tercero que interviene en la contratación del personal. De acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna forma está permitiendo que existan servicios como la parte de reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitaciones, administración, etcétera. Digamos que sí se especifica tal cual como lo estás mencionando. Exactamente, de hecho se especifica dentro de la iniciativa que está proponiendo que la intermediación es permitida toda vez que no tiene un tema o una situación de subcontratación de estos servicios y que de alguna forma sí están especializados, ¿no?, como tal.
Tengo mis cuestionamientos ahí en este sentido porque se presta a interpretación. Necesitamos ver cómo va esta reforma, cuál es la votación que van a tener, cuáles son los alcances, etcétera, etcétera, ¿no? Que más adelante también lo vamos a verificar. De acuerdo. Por otro lado, prohíbe tajantemente la subcontratación. Ya es muy clara en es muy clara, ¿no? De hecho, esto es parte de los cambios que está proponiendo, que es prohibir totalmente el esquema de subcontratación cuando en la Ley Federal del Trabajo vigente, en estos momentos, está permitido la subcontratación. Tal es el caso que desde el artículo 15A viene definido que es un esquema de subcontratación y que, bueno, lo podemos revisar a continuación. A la literalidad dice el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, el trabajo en régimen de subcontratación, es decir, está permitido. Claro. Esto viene de la reforma de 2012, ¿no? La Ley Federal del Trabajo, y nos dice que es aquel medio mediante el cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia. Y nos marcan 3 requisitos esenciales para permitir este régimen de subcontratación, que actualmente son que no pueden abarcar todas las actividades de la organización a la que van a prestar el servicio por centro de trabajo. La segunda es de las causas en las cuales sí está justificado el outsourcing, siempre y cuando cumplan, que se justifique por su carácter especializado. Es decir, que se especialice en el servicio que está dando. Y la tercera, que al día de hoy es permisible, es que no abarquen las tareas iguales o similares a las que realizan todos los trabajadores al servicio del contratante. Entonces, es muy clara en este sentido la Ley Federal de Trabajo vigente y nos dice de no cumplirse con estas condiciones, pues prácticamente es patrón, ¿no? Para los efectos de esta ley, incluyendo todas las obligaciones, que en lo largo del contenido de esta legislación al día de hoy tienes una obligación solidaria, ¿no? Obviamente en este sentido es primero con la parte del outsourcing que lo tienes contratado. Ante el incumplimiento, pues bueno, obviamente van directamente con la empresa contratista, con la empresa que está contratando los servicios. Al final de cuentas, pues está permitido y es una figura que legalmente al día de hoy opera, y no solamente en México, pero bueno, tenemos que revisar. Sí, analizar los contextos, ¿no? Exactamente, los contextos de esta iniciativa. En esta, pues bueno, la está prohibiendo totalmente, ¿no? Está eliminando tanto las prácticas legales como las prácticas ilegales de todo el esquema de outsourcing que está al día de hoy. Es decir, no conserva ni siquiera los modelos que están bien hechos, los modelos bien establecidos, sí, los outsourcing que efectivamente cumplen con todas sus obligaciones. O sea, no es cuestión de imponer nueva normatividad, sino que cumple con la normatividad que ya está. Así. Y que toda empresa sabemos que es pagar impuestos, ¿no? Que es por ahí donde quiere pegarle, pero al no encontrarle un sentido más, pues, ¿qué dice? Quito totalmente los esquemas. Por lo pronto, ¿no? Quitamos todo. Por lo pronto, sin ver todas las consecuencias económicas que puede traer esto, pero bueno, más adelante vamos a ir analizando. Entonces, de alguna forma van a eliminar estos artículos. La propuesta es que eliminen, de hecho... Porque si ya estaban, pues obviamente... Efectivamente, van a derogar los artículos 15A, 15B, 15C. Ok. Hasta el 15D, que bueno, es donde regula prácticamente la figura de la subcontratación de personal. En ese sentido, te deja una opción, al menos te dice, ¿no? Que lo que sí está permitido son la prestación de servicios especializados. Es nuestro numeral 3 de esta diapositiva. Y nos dice que únicamente cuando son servicios especializados, ¿no? O bien sean obras especializadas. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente te especialices en lo que te está diciendo la Secretaría del Trabajo. Es decir, uno de los requisitos es que no cubras, la prestadora de servicios no se dedique exactamente a la misma actividad económica a la cual se dedica el contratante de los servicios. De acuerdo. No queda tan clara esta figura. Yo tendré mis dudas porque... Se tendría que analizar un poco más. Claro, simple y sencillamente una cuestión. Si mi empresa se dedica a dar servicios de marketing, de alguna forma, y el objeto social de la otra también es dar servicios de marketing, pues bueno, de alguna forma, pues bueno, los dos se dedican a lo mismo y no quiere decir que no puedas subcontratar o puedas añadir estos servicios. Claro. Entonces lo corta tajantemente estos temas, ¿no? Entonces tenemos que ver a la industria, tenemos que ver caso muy concreto y los efectos que va a tener en esta situación. Digo, y de ahí toda la polémica también que se genera, ¿no? Claro, por supuesto. Y lo que hace nada más es, pues bueno, prohibir de tajo, ¿no? Lo cual
pues no da una solución ni una respuesta al tema de recaudación, que por supuesto incluso de fondo. Sí, por supuesto. Okay. Entonces, este es uno de los puntos que te dice, pues si es parte de tu objeto social, no puedes prestar el mismo servicio, ¿no? Es tajante. Y de alguna forma, si se llega a aprobar, porque bueno, ahorita vamos un poco a ese tema también, es porque está como iniciativa aún, claro. Tendríamos que analizar o tendríamos que, surgen muchas dudas, realmente ustedes podrían acercarse a nosotros para saber justamente qué aplicaría, porque justo ahorita vas a mencionar los requisitos, ¿no? Sí, exactamente. Como parte de los servicios que tienen que dar las prestadoras de servicios, valga la redundancia, o las prestadoras de obras especializadas, uno de los requisitos es, y los tenemos en pantalla, que es debe tener un permiso de la Secretaría del Trabajo. Y ahí es donde mencionaba, bueno, platicábamos, ¿no? Fuera del webinar, es hacer un padrón. Exactamente. ¿Cuál es el objeto de esta parte, ¿no? Ajá. Digo, en pantalla pueden revisar cuáles son los requisitos generales. Exactamente, pero entre líneas y atrás de este tema, pues podemos ver que en reforma de 2019, en mayo, de la Ley Federal del Trabajo, hace un cambio respecto del sistema de impartición de justicia en materia laboral, pero también en el control de los sindicatos, en el control sindical. Okay. Es decir, tiene el control ahorita de los sindicatos. De aquí en adelante, y conforme se vayan dando los cambios, de acuerdo a los estados conforme vaya aplicando. Entonces, por un lado va a tener un padrón ya de los sindicatos. Claro. Por otro lado va a tener también el padrón de las empresas prestadoras de servicios o de obras especializadas. ¿Qué quiere decir esto? Que va a controlar totalmente estos dos padrones. De acuerdo. ¿No? Para allá va, digamos. Para allá va, porque finalmente, y seguramente lo va a controlar otra vez. Digo, no está claro ahorita. Sí, no, y aparte no lo va a decir tajantemente. Claro. No es el trasfondo. Pero la Secretaría del Trabajo depende directamente del Ejecutivo. Claro. No del Poder Judicial como lo sacó de la reforma 2019. Y de ahí las reformas laborales y que casa mucho. Por supuesto, que el pretexto perfecto para hacer estos cambios, estos ajustes que en cierta medida eran necesarios, no literalidad como los hicieron, y lo comentamos en el webinar en su momento. Así es. Sí era la parte de hacer estos ajustes para dar respuesta y cumplimiento al Tratado de Libre Comercio, al TEMEC. Así es, que también más adelante lo vas a mencionar. Sí, claro, que es mucho de este tema, ¿no? Que nos está impactando. De acuerdo. Entonces, recapitulando en este sentido, tenemos que, bueno, el permiso de la Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo, y más adelante lo vamos a ver, va a dar los lineamientos, los tiene que sacar. Los lineamientos. Si no podemos adelantar la presentación a la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. Aquí viene la entrada en vigor de estos cambios que vamos a ver en la Ley Federal del Trabajo. ¿Van a surgir efectos de ser aprobado? Sí, de hecho, esa era una duda que yo tenía. O sea, yo viendo toda esta situación, sabemos que está en propuesta aún. ¿Y claro, cuándo es que realmente las empresas tienen que prestar atención? ¿O cuándo consideras tú, en este caso, como especialista, que va a entrar en vigor? Y también tengo otra duda. O sea, ¿si realmente crees que el Ejecutivo implemente, digamos, la ley tal cual lo está estableciendo, o vaya a tener algunas modificaciones de acuerdo a lo que tú vas viendo en el panorama? Claro, mira, vamos a separar las preguntas. ¿Cuándo entra en vigor? Prácticamente al día siguiente de que esté aprobado totalmente por las cámaras, ¿no? Yo espero que no pase como tal, porque hay muchas lagunas, hay muchos huecos, e incluso económicamente hablando pegaría mucho a todos los empresarios. A las empresas. A las empresas empresarios, ¿no? Así es. Y máximo con esta situación de pandemia, pues bueno, nos estaría pegando muchísimo más, estaría elevando muchísimos costos, estaría criminalizando, como lo vamos a ver más adelante, incluso este tipo de prácticas y conductas. Es decir, criminalizar por un lado a todos los empresarios, claro, que genera el ingreso del país, ¿no? Y por el otro lado, abrazos y no balazos con los delincuentes, ¿no? Claro. Entonces, es una figura que... No hay un incentivo económico para las empresas de nueva cuenta. Por supuesto. Pero bueno, la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, va a tener, una vez que sea aprobada esta iniciativa, va a tener 4 meses para decir cuáles son los términos y condiciones mediante el cual las empresas prestadoras de servicios o las empresas de obras especializadas van a tener los lineamientos específicos de cómo darse de alta, claro, cómo registrarse ante la Secretaría del Trabajo. Podemos regresar un poquitito a la... Ándale, exactamente, muchas gracias. En este sentido, bueno, regresamos y dice, otro de los puntos que tenemos que cumplir o que tienen que cumplir las prestadoras de servicios es tener un contrato de prestación de servicios con el objeto de los servicios. ¿Cuál es el objeto específico de celebrar ese contrato? Y viene un cambio o una adición.
En este caso sí tienes que indicar el número de los trabajadores que van a ejecutar esos servicios y las obras. Y recalcando nada más lo que ya estaba en la ley, pues bueno, te dice que esta obligación va a ser solidaria ante el incumplimiento del contratista, es decir, del prestador de los servicios. Si no paga los impuestos, si no paga el IVA que retuvo, si no está haciendo los pagos correctos, las cuotas, todas las cuotas, exactamente, pues bueno, vas a tener que pagar. Y esto lo pasa el día de hoy, ¿no? No es algo ajeno a nuestra realidad. De acuerdo. Pero bueno, lo está metiendo como una bandera de esta nueva reforma. De esta nueva reforma. Así es. Por otro lado, bueno, existen los requisitos de las prestadoras y como lo vimos hace unos momentos, entre otros, pues te viene muy claro y te dice que estar al corriente con las obligaciones. Fiscales y o sea, eso no es nada nuevo. Yo creo que todas las empresas deben estar al corriente con nuestras obligaciones y en su defecto, ¿no? Hacer convenios respecto de los pagos, etcétera, 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 para dar el cumplimiento o el cabal cumplimiento. De acuerdo. Entonces, esto no es un tema específico de las empresas de outsourcing. Es un tema específico de general de todas las empresas. Claro, exacto. Pero aquí se está ensañando demasiado. Exacto, haciendo más incisión. Y satanizándolas totalmente. Perfecto. Por otro lado, te dice que, bueno, este padrón lo va a estar actualizando cada 3 años. Tiene una temporalidad de 3 años. Exactamente, y es público. Entonces, este padrón lo vas a tener totalmente desde la mano, ¿no? Vigente y controlado. Okay. Insisto, como en el caso de los sindicatos, que también lo va a tener. Ok, ¿qué pasa si una vez que esté aprobada, en el caso que se apruebe como está el día de hoy, yo no tengo la autorización como prestadora de servicios, o bien sigo en un esquema de subcontratación, que es como está la iniciativa, claro. No quiere decir que esto ya sea un hecho. Claro. Viene la multa mínima de 170,000 hasta los 4 millones de pesos. Ojo, estas son cantidades demasiado exorbitantes que tampoco nos marca el cómo van a determinar. ¿En qué supuesto? Aunque en la Ley Federal del Trabajo viene un apartado en la cual cómo determinan las multas por parte de la Secretaría del Trabajo. Y esto es muy claro y muy sencillo. Tiene que ver directamente con el carácter intencional de la falta. Tendría que analizar directamente Secretaría del Trabajo cuántos trabajadores son los afectados. De acuerdo. 3, la capacidad económica. Pero aún así, digo, aunque está esto muy pase, abierta, ¿no? Está muy... Sí, claro, y dime de alguna forma, pues esto es recaudación total. Sí, ¿no? completamente, ¿no? Claro. Y por otro lado, pues bueno, independientemente de que con esta conducta de subcontratación tengas alguna otra responsabilidad, y lo platicábamos con Iván en los días cuando salió la iniciativa, pues bueno, al final de cuentas, las sanciones tienen que ir conforme las disposiciones que hayas emitido o las obligaciones que no hayas cumplido en su momento. O sea, insisto, está por demás que venga en este tema, pero... Bueno, se redunda, ¿no? Exactamente. Y finalmente, bueno, te marca que los inspectores de la Secretaría del Trabajo están los encargados de realizar las inspecciones en el cumplimiento de este tipo de prácticas. Claro, y cobra más fuerza, digamos. Claro, porque de hecho lo están dotando de más facultades, entre comillas, como lo vamos a ver más adelante, porque tanto con el IMSS como con el Infonavit les van a estar reportando a Secretaría del Trabajo cuáles son el tema de los cumplimientos o incumplimientos de las empresas. Exacto, por eso se busca modificar también estas otras leyes, ¿no? La del por supuesto, para dotarlos de más facultades. De acuerdo. En este sentido, por ejemplo, yo te podría decir, ¿no? O cualquier empresario y digo que nos ha tocado, claro. Pues me llega una inspección, no la atiendo y se acabó el problema. No, mentira, de hecho, si no tienes la inspección, actualmente existe un procedimiento que es una negativa. Ok. Una negativa para atender la inspección. Adicionalmente a esto, la Secretaría del Trabajo, a pesar de que sea negativa, va a continuar con la revisión y lo que te va a decir es, en ese momento te voy a desahogar, te voy a notificar, ¿no? A ti, patrón, de que intenté hacer la visita y te va a dar un plazo para desahogar y presentar toda la documentación correspondiente a las inspecciones. Y de no exhibirla, de no contestar, de no defenderte, pues va a ser lo mismo, te va a presumir incumplimiento y aparte te va a volver a decretar la multa. No, y volvemos a lo mismo, o sea, lejos de ser una reforma laboral, también tiene que ver justo lo tributario para recaudar más. Por supuesto, y de aquí, por ejemplo, lo que me llama poderosamente la atención es que es una reforma que de alguna forma, alguna situación, y como lo vamos a ver más adelante, no está implícita los beneficios para los trabajadores. O sea, no es directamente, sino viene a raíz de diversos cambios. Y por otro,
no está dejando de lado toda la parte del apoyo a las empresas. Claro. No le está diciendo, te está diciendo lo que no, pero no te dice las alternativas, no te dice opciones, no te da una mayor pauta para que tú puedas regularizar tu organización o el apoyo para continuar con tu organización, y máximo en estos tiempos, ¿no? Que hemos hablado en diferentes webinars. Claro. Entonces aquí, sí, como lo hemos visto, son sanciones, son multas, no hagas esto, o sea, puras prohibiciones. Claro. ¿No? Cuando debería haber algún otro programa distinto. En la siguiente lámina, bueno, vamos a retomar un poquitito las prestadoras de servicios, exactamente. Me preguntabas de cuándo entran en ¿no? Si todo pasa como creemos que se puede dar. Inmediatamente. Sí, ahorita de hecho está un parlamento abierto. Okay. Hay comisiones de la Secretaría del Trabajo en este tema, más de pensiones, que es un tema que está ligado mucho con Fonavit, con tema de seguro social, con temas de retiro. Claro. Y que tiene que resolverlo en forma integral. Sí, por eso se está, digamos, aunque ya está la iniciativa, se está tardando un poquito, digamos, pero aún así sabemos que en cualquier momento... Está en discusión, está en discusión. La verdad es que hay muchos intereses de por medio. Incluso yo te voy a decir algo, aunque en forma extraoficial está teniendo pláticas con todas las cámaras y todas las industrias de empresarios, los empresarios totalmente están en desacuerdo. Incluso el día de ayer se pronunció Salinas Pliego, claro, en el sentido de que es una aberración total la práctica que está generando de cancelar totalmente, de quitar totalmente las outsourcing, ¿no? Y bueno, dan muchos comentarios al respecto, mediante los cuales te dice que es un error quitarlo, sino debemos hacer es regular. Así es, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? O sea, imagínate, ella es parte también de su equipo, ¿no? Y que le está pegando, pero con todo también. Bueno, pues se ven las opiniones y al respecto. Entonces, de la polémica que se genera justo por la reforma, ¿no? Al final de esto, si se aprueba de ir, yo no dudaría que a más tardar junio, julio, agosto del siguiente año empiece a generarse esta situación. Y, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo tiene 4 meses después de emitida este tema de la reforma para sacar cuáles son las disposiciones, lo que comentamos hace ratito. ¿Cuál es el ABC de cómo darte de alta a las prestadoras de servicios? Y posteriormente hay un plazo de gracia para las prestadoras o las outsourcing para regularizarse y meterse en este padrón de 6 meses. Okay. Estamos hablando que esto es un proceso que puede durar 10 meses. Claro, o sea, digamos, haciendo cuentas, o sea, sería un año, año y medio, algo mucho. Estaría aplicándose 100%, considero que a finales del siguiente año, inicios del 22. Y esto se suma, bueno, a otras reformas como la parte de la NOM 035, ya no es reforma, ya es obligatoria y todo eso, claro. Pero bueno, ahora las empresas también se tienen que preocupar por esta cuestión. Sí, por supuesto. Entonces, en este sentido no creo que pase como tal, ¿no? Como está, porque bueno, tiene muchos lagunas, por así llamarlo, ¿no? Que tenemos que estar revisando. De acuerdo. Ok, ¿qué otros puntos se encuentran en la reforma? Encontramos la ley del Seguro Social, como lo vimos, y la ley del Infonavit. Para hacerlo muy ágil, está muy digerido esta lámina. Si me ayudas, por favor, para adelantarle, vamos a hacer un comparativo exactamente aquí. Ley del Infonavit y ley del Seguro Social nos indican exactamente lo mismo, que es prácticamente la responsabilidad en este tipo de contrataciones, es decir, con las prestadoras de servicios o de las prestadoras de obras especializadas, van a tener una responsabilidad solidaria en el pago de las cuotas sobre el patronal, en el pago de los créditos a la vivienda. Claro, y por lo que estoy viendo ahí, de alguna forma es tener ya esta comunicación y este cruce de información de que ambas se tienen que justamente reportar, ¿no? Exactamente, tipo de cuestiones. Exactamente. De hecho, tanto el IMSS como el Infonavit, como lo podemos ver en las dos láminas, van a firmar convenios de colaboración para intercambio de información. Claro. Que bueno, esto ya estaba en una práctica desde 2012, con diversos convenios de colaboración para intercambio de información. Solo que ahora están dotando a la Secretaría del Trabajo de todas las herramientas, todos los mecanismos para que ellos puedan hacer la inspección directamente. ¿Qué tal? Okay. ¿Esto qué nos dice? Que no tienen el personal suficiente, claro, para realizar ese tipo de inspecciones, este tipo de revisiones, ¿no? Y que al contrario, te está invitando a ti empresario, a entregar tu información
caso que no lo entregues, pues va a una inspección directa. Que es justo lo que dice ahí, ¿no? Una sanción, volvemos a lo mismo, esta intención de tributaria de recaudar a través de las sanciones, claro, otro tipo de ingreso. Sí, sí, por supuesto. Y pues evidentemente vienen en ambas figuras, tanto del Infonavit como de la Ley del Seguro Social, que estés entregando información para el caso del Seguro Social cada trimestre, para el caso del Infonavit cada cuatrimestre. ¿Qué tipo de información? Toda la documentación de las partes. Pues prácticamente todo. Contratista, contratante, trabajadores, el pago de las cuotas, etcétera, etcétera. Entonces, con esto lo que pretenden hacer es garantizar pues, que estés pagando los impuestos y los cargos tributarios sociales pues, en forma permanente, ¿no? Entonces, con esto se aseguran. No tanto están revisando, por ejemplo, la parte de los salarios de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que estén inscritos correctamente. Claro. Esto lo hacen en un discurso, en la exposición de motivos lo hacen, político, ¿no? Y con esa bandera política efectivamente se lanza, pero como lo estamos viendo, no trae nada. No está ahí, claro. Claro, no está plasmado. Es donde hay información y de ahí es ya totalmente determina. Tributaria esta situación, ¿no? Y las sanciones, ¿no? Que no se pueden esperar, que es lo primero que ingresan en estas situaciones. En el caso de la Ley del Seguro Social, pues bueno, si tú presentas esta información extemporánea, es decir, después del trimestre que corresponda, pues hay multas variables desde los 40 hasta los 170,000 pesos promedio. Del Seguro Social, de la Ley del Infonavit, pues prácticamente 4 meses. Tienes, exactamente. Aquí hay un transitorio importante en la Ley del Infonavit, que tiene 4 meses contados a partir de la entrada en vigor del Infonavit, para que diga las reglas de qué información le vas a entregar. O sea, todavía no se conoce esa parte. Todavía no se conoce esta situación, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Es una reforma que efectivamente está en lo general y que los reglamentos nos van a indicar cuáles son los pasos a seguir. Insisto, por esto va a tardar el tiempo que habíamos comentado, ¿no? Para la parte de la Ley del Seguro Social, Iván, ¿nos podrías ayudar en esta parte, ¿no? De la propuesta. Les denominamos así como tal, digo, bien implícito, pero me gustaría que explicaras por qué. Está la propuesta para cobrar más por las primas de riesgo que actualmente, bueno, estamos pagando, que actualmente pues, todos debemos de tener de acuerdo a nuestro giro de nuestra empresa, ¿no? Así es, Eric. Bueno, en este sentido, digamos, la propuesta de reforma se torna un poco más agresiva aún, porque si bien es cierto, nosotros o las empresas pueden tener diferentes actividades, o no tanto como actividad, puedes tener tu personal operativo y personal administrativo. Sí. Y puedes tener diversos registros patronales. En uno tienes al personal administrativo y en otro tienes al personal operativo. No es el mismo riesgo de trabajo que corres tú estando en tu computadora que la gente que está manipulando alguna máquina, ¿no? Claro. Entonces, aquí es donde viene un poco más la agresividad, ¿no? del gobierno, porque a partir de la entrada en vigor contamos con 120 días hábiles para unificar ese registro. O sea, entonces ahora mi personal administrativo deberá cotizar, ¿no? O yo, patrón, deberé pagar con la misma prima que está en mi personal operativo. Y que por supuesto, bueno, lo que comentan es que van a ser un promedio, pero definitivamente vas a pagar más. Exacto. ¿No? Estos de los temas que de alguna forma, pues no te dicen, pero vienen implícitos en la reforma y que vemos cuál es el fin y el objeto de la misma, que es un fin totalmente recaudatorio, es un fin de dotar de más recursos a las instituciones a través de las aportaciones de las empresas. Así es, y tú calculabas más o menos en un 20%, ¿no? El incremento justamente, digo, a ojo de buen cubero, porque pues al final se pueden cambiar algunas cosas. Claro, calculamos entre un 20 a un 30%, digo, es variable dependiendo de cada empresa o cada organización. Pero este impacto lo va a tener. Hacíamos el ejercicio también en la semana platicando, ¿no? Analizando este tipo de situaciones, de temas, claro, en la cual, fíjate, va a salir 30% más caro promedio. De alguna forma, pues una de dos, o pagas tu plantilla y la mantienes, o pagas la parte de los impuestos. Entonces... No, y desafortunadamente con la pandemia, cuestiones de despidos, buscar optimizar los recursos, hacer más con menos, entonces se vuelve un poco rompe un círculo vicioso, ¿no? No, y rompe con este esquema o esta inercia que traen muchas empresas de, bueno, eficientar costos, reducir los mismos. Pues lo primero, en caso de una crisis, pues empiezas a reducir los costos fijos. No lo hablamos en muchos webinars, ¿no? Anteriores, así es.
durante la pandemia, y que bueno, si antes o en este momento no alcanza para hacer los pagos correspondientes, ahora imagínate un 20-30% cuando esto entre en vigor. Sí, claro, que aunque estamos hablando prácticamente de un año, año y medio, de todos modos sabemos que la economía del país pues no está en las mejores condiciones y todavía esperemos el próximo año cómo se presenta el panorama. Así es, entonces con esto, pues bueno, es la pregunta que dejamos abierta en el sentido de pues, qué va a pasar con los trabajadores, con las fuentes de empleo, ¿no? Y también tiene por ahí, además de los costos, ¿no? También viene la parte de tiempos, ¿no? Y de procesos, porque como empresario, cuando contratas un outsourcing para que te haga otras actividades, pues viene, o sea, tú puedes enfocarte a lo que realmente es tu actividad. Claro. Y en este caso, pues ahora vas a tener que estar enfocado a todo y vas a dejar un poquito incluso de lado tu actividad, ¿no? Que es lo que a la larga te va a dar tu utilidad. Claro, que es lo que genera la parte del negocio. Así es. ¿No? Digo, si yo tengo una empresa de maquila, pues me dedico a la maquila totalmente y los demás temas pues los dejo en la administración. Que bueno, por ahí hay ciertas alternativas que podemos darles con gusto, pero que definitivamente de prohibir, como viene el esquema, pues estaría muy complicado, ¿no? Así es, y todo bajo el marco legal, ¿no? Exactamente. Por otra parte, bueno, la información de las prestadoras autorizadas por la Secretaría del Trabajo lo que nos dice es, nos van a emitir prácticamente, salvo la autorización de la Secretaría del Trabajo, cuáles son, pues toda la información que debemos de tener disponible. Claro. ¿No? Esto es prácticamente con ley de Seguro Social, ley de Infonavit, insisto, pues bueno, prácticamente es lo mismo, ¿no? Nada más hicieron un copy-paste, ¿no? De una a otra, adecuándolos nada más la terminología, pero pues es exactamente lo mismo en este sentido. Ahora nos vamos con temas del Código Fiscal de la Federación. Okay. Aquí es muy importante estos cambios que están proponiendo en el Código Fiscal porque prácticamente nos dice a lo largo, y como lo vamos a ver también con Iván ahorita que nos exponga la parte de ICR, la parte de IVA, nos va a exponer, nos va a decir que no habrá ningún efecto fiscal, ¿no? en deducción o acreditamiento en los supuestos que tenemos en la pantalla. El primero de ellos es cuando existe la subcontratación. De entrada, por un lado, la prohíben. Si existe, te sancionan, tienes multas, pero aparte, pues bueno, no le van a dar ningún tratamiento fiscal a estas facturas o a estas operaciones que se realicen. Tampoco le darán este tipo de tratamiento de deducción o acreditamiento cuando existe alguna operación que no sea subcontratación, de alguna forma, pero que se hayan transferido los trabajadores del contratante al contratista en forma deliberada, con la voluntad o con el objetivo, pues bueno, de tener la disminución de prestaciones o las afectaciones a los trabajadores, que bueno, eso lo tenía que directamente acreditar, ¿no? Pero bueno, de entrada pues va a tener este efecto fiscal, ¿no? Otro, además, que es cuando se abarquen todas las actividades preponderantes del contratante. Si yo, como prestador de servicios, tengo en mi actividad un objeto amplio, no voy a poder dar todos los servicios ni abarcar ahora sí que la totalidad de estos, porque finalmente te van a decir para atrás las facturas, para atrás la deducibilidad, para atrás el acreditamiento. Entonces te están cerrando mucho la puerta y esto nos lleva mucho a tener, pues bueno, la reducción incluso de estas prestadoras, de estos temas de outsourcing, por reducción del personal, ¿no? Sí. Contratación de nuevo y bueno, es totalmente un caos que se va a generar aparte de la economía. Ok. Y otro de los cambios que proponen en el Código Fiscal prácticamente es la subcontratación y únicamente lo define. Te lo define como está en pantalla y te dice que es cuando un contratista proporciona por disposición los trabajadores en beneficio del contratante, ¿no? Para que no exista malinterpretación de qué es la subcontratación, pues bueno, te dicen que es esto. De acuerdo. ¿Okay? Okay, nos están pidiendo ver las láminas del Código Fiscal de la Federación, con todo gusto las estamos compartiendo. Recuerden de todos modos que este webinar se publica en nuestro canal de YouTube, ahí con gusto van a poder tener la información y también les compartimos la presentación a todos los que están inscritos en este curso, entonces no se preocupen, les vamos a compartir ambos materiales de manera digital para que ustedes puedan tener acceso a ellos. Les recordamos, pueden hacer sus preguntas, todas sus inquietudes al final del webinar y con todo gusto vamos a ahondar en ellas. Adelante. Gracias. Finalmente, de los cambios radicales que vienen, bueno, uno de los cambios radicales adicional es, te define qué no es subcontratación y vuelve a retomar el tema
de las prestadoras de servicios autorizadas. Es por ello que a lo largo de todas las legislaciones deben ser prestadoras de servicios autorizadas. Si se da el cambio en el Ley de Trabajo, va a afectar a todos estos códigos, va a afectar directamente a toda esta iniciativa. Si no se dan lo que le afecten o le muevan a la parte de la Ley Federal del Trabajo, va a tener que mover absolutamente todo. De acuerdo, es en cascada. Es en cascada, efectivamente. Entonces, esto tendría que alargar muchísimo más pues, las discusiones, porque entonces tendrían que ver cuáles son los efectos que al día de hoy está dejando de ver, ¿no? Y fue una iniciativa expresa al vapor, con fines totalmente recaudatorios y sin verificar los efectos en la economía, ¿no? E incluso en los trabajadores. Sí, exacto. El efecto dominó, ¿no? Exactamente. En este sentido, bueno, te dicen que no es subcontratación cuando estas prestadoras de servicios, uno, pues no están autorizadas y no están registradas en la Secretaría del Trabajo. Cuando realizan las actividades del objeto social o de la actividad económica del beneficiario contratante, es decir, pues prácticamente monta exactamente cómo está definido el esquema de prestadores de servicios. ¿No? Lo retomo aquí, para hacer esta concordancia, esta lógica jurídica. La congruencia, ¿no? Esta congruencia, efectivamente, para aplicar exactamente los mismos criterios. De acuerdo. Nuevamente viene incluso, y lo menciona, ¿no? La responsabilidad solidaria. La responsabilidad solidaria que tiene como fines, pues bueno, garantizar que las contribuciones retenidas de los trabajadores se enteren totalmente. Claro. ¿Me ayudas en la siguiente, por favor? Gracias. En este sentido, lo que dice es, quieren incorporar un supuesto en el cual sea una responsabilidad solidaria el pago de estos impuestos, de estas contribuciones. Es decir, retoma el esquema, insisto, de ley del Seguro Social, retoma el esquema de la parte del Infonavit. Okay. No lo pagas tú, prestadora de servicios, pues bueno, lo tienes que pagar tu contratante. Okay. ¿No? Además de que es una obligación de verificar el cumplimiento de estas obligaciones por parte del contratante y estar pidiendo y entregando información. Constantemente. ¿No? En caso que el contratista no proporcione al contratante esta información, pues bueno, prácticamente el gasto va a ser no deducible, ¿no? Del impuesto trasladado acreditable, y en su defecto, pues bueno, vas a tener una sanción económica que va desde los 150,000 a los 300,000 pesos. Perfecto, entonces diríamos de alguna forma, Eric, que se está penalizando lo que es el outsourcing como delito. Es correcto, de hecho para allá vamos, y es otro de los cambios importantes que tenemos que analizar a continuación. Voy a hacer un paréntesis en este tema, porque de alguna forma, y como lo estamos viendo, a lo largo es recaudación, es la parte... Tributaria completamente. Totalmente tributario, o sea, todo es lana, todo es impuesto, todo es paga, todo multa, todo es sanción, ¿no? ¿Y cuál es el candado que están metiendo? Efectivamente, la defraudación fiscal equiparada. Eso es un tema grave porque está criminalizando las conductas de los empresarios. Claro, como delincuencia organizada. Los está de alguna forma equiparando en este tema, ¿no? Okay. En ese tema como un delito grave y que efectivamente puede tener temas de delincuencia organizada, de extinción de dominio, entre otros, cuando es totalmente una conducta que hace el empresario y que obedece a que efectivamente la carga tributaria es demasiada. Es muchísima y que el Estado de alguna forma tampoco te da los beneficios ni como sociedad, ni como empresarios, ni como incentivos, ni como trabajadores. Claro. Entonces, esto obedece, o sea, los empresarios tienen que buscar esta figura y que definitivamente al subirla, pues nos va a poner en total desventaja económica respecto del TEMEC que vamos a ver más adelante, ¿no? De acuerdo. Entonces, pues prácticamente lo que te dice es, pues te voy a elevar a la figura, ¿no? de delincuente. Como sí, tiene implicaciones muy delicadas, penales. Exactamente hace un año con la facturación, ¿no? Con los CEDOS y con los CEFOS, que lo vimos incluso en el pasado, en webinars anteriores. En los webinars anteriores y sobre todo también en la plática fiscal, ¿no? Que dimos a inicios de año en el despacho. Exactamente. Entonces está criminalizando las conductas. No quieres, te sanciono. No, pues entonces ahora va la parte de la libertad y pérdida de todos los bienes. O sea, ¿hasta qué grado estamos llegando de este terrorismo fiscal? Sí, es sujeto de análisis completamente y bueno, esperemos ahora que se apruebe y cuando se apruebe justamente toda la implicación que va a tener en las empresas. Sí, claro. Y un último con lo que terminan de amarrar esta parte, que es, eso viene en la parte de los transitorios. Que dicen que todas las conductas delictivas que se hayan cometido con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto, pues bueno, pueden ser sancionadas, ¿no? Conforme a la legislación vigente. Claro. Es decir, no te salgas, ¿no? De alguna forma te voy a revisar, voy a empezar a ver. Sí o sí, por todos los frentes. Que eso incluso es un tema de controversia, ¿no? Que tenemos que analizar y que tenemos que ver y que con gusto podemos asesorarnos.
finalmente están haciendo la presunción de que efectivamente los empresarios, pues bueno, están tomando conductas contrarias a derecho. Perfecto. Pasamos a la parte de la ley del ICR y pasamos a la ley del IVA. Para que nos apoyes, Iván, por favor, en estos temas. ¿Qué va a pasar? Sí, claro que sí, Eric. Antes me gustaría hacer un comentario, ¿no? Respecto a lo que nos estabas platicando. A mí me parece que ahorita se pagan justos por pecadores, ¿no? Realmente lo que se debió implementar, ¿no? Y se buscó algunos años es establecer mayor control en el outsourcing, ¿no? Aquí la situación es todas las empresas simuladoras de servicios, ¿no? Prestadoras, y están simulando esos servicios, son realmente las que no pagan, ¿no? Y ahorita vamos para allá. Pero al no tener la capacidad para poder controlar o detectar toda esa evasión, pues la solución es lo elimino, ¿no? Claro. Entonces, es una respuesta ante se rebasa un poco, ¿no? Exactamente. Está completamente rebasado. Sí, y bueno, aquí ya pasando a temas de ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Tenemos como primer punto, en la prestación de servicios autorizados, el contratante deberá tener el pago de los salarios, cuotas e impuestos correspondientes, así como la carta de autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. No será deducible, ¿no? Esto es la parte importante, la subcontratación queda prohibida, ¿no? Cuando los trabajadores hubieran sido transferidos del contratista al contratante, y también cuando los trabajadores abarquen todas las actividades preponderantes del contratante. Esto también lo vamos a tener con el IVA, ¿no? Solo que en el IVA pues va a perder el acreditamiento, la factura, ¿no? Si nosotros seguimos recibiendo facturas o seguimos bajo este esquema, ahí en la factura por concepto de outsourcing, ¿no? De servicios de personal, entonces nos llevará a que nuestra factura sea no deducible, ¿no? Con sus respectivas pues, multas, ¿no? Y bueno, también podemos ver en la parte del IVA, ¿no? El mismo caso, pero aquí se va a perder el acreditamiento. Y pues tenemos los transitorios, que las conductas delictivas que hayan sido cometidas con anterioridad a la entrada en vigor del decreto serán sancionadas conforme a la legislación vigente al momento de la comisión de los hechos. Que lo que nos comentabas, Eric, no te salvas, van a seguir estando con las puertas abiertas a revisiones para pues, poder establecer sus multas, ¿no? Claro, por supuesto, y aquí es un tema de prevención, insisto, no tanto sobre la responsabilidad que tienen los empresarios actualmente, sino, como bien lo dijiste, sobre el outsourcing, que de alguna forma pues, siempre fue el malo, y me queda claro que esa es una práctica de muchos, ¿no? Outsourcing, lo platicamos, en ese momento sí existía una competencia desleal, porque ¿cómo es posible que outsourcing te cobren el 1 o el 2% o a veces no te cobren, ¿no? O te cobren simbólicamente, sí, cuando claro, efectivamente tú veías, oye, pues el negocio no estaba prácticamente en esa prestación de servicio, no estaba en esa administración, sino pues no estaban enterando los impuestos, ¿no? Tanto la parte de ICR como la parte de IVA, ¿no? Que ahí es donde realmente estaba el tema, ¿no? Exactamente, y yo creo que de alguna forma sí es importante que esté regulado, más no sea eliminado, que es lo que está haciendo. Sí, que de alguna forma es la pregunta que hacían, que al final pues vamos a contestar justamente acerca del tema. Sí, claro, porque te voy a decir otra de las cosas. En un contexto internacional, vamos a poner nada más el caso muy rápido de Chile. Chile tuvo su reforma en 2006. Okay. Y de alguna forma lo que hizo fue regular totalmente esta situación e incluso separó figuras como una intermediación parcial, ¿no? De decirte, oye, vas a brindar servicios durante un tiempo, mira, está esta figura, vas a hacer el esquema de subcontratación, aquí está. Y ofrecía en esta legislación, o ofrece en esta legislación chilena, sí te ofrece, por ejemplo, garantías para los trabajadores. Cuando tú vas a hacer la subcontratación, existe una garantía, claro, ¿no? Valga la redundancia, existe el tema de acreditarle a la autoridad de que vas a trabajar con los trabajadores, quiénes son, cuántos son, cuáles son los pagos que vas a estar realizando, las cuotas. Y ahí en ese momento ofreces la garantía para decir, oye, voy a cumplir al final del contrato con todas y cada una de las obligaciones. Y si no te ejecutan la garantía. Cosa que aquí no se ve. Claro, que no es una opción. Claro. Es una opción, aquí es eliminarlo totalmente, ¿no? Okay. Entonces, como esto en todos los países, pues bueno, existe totalmente esta regulación que lo permiten totalmente. Lo permiten, tan es así que bueno, están las prácticas.
y que de nosotros prohibirlo, pues bueno, estaríamos en desventaja totalmente económicamente hablando, ¿no? Máximo, insisto, con el tema que fue otra de las presiones para la reforma laboral y para esta otra reforma, porque claro. lo que comentaban es, pues no existen las condiciones en México, ¿no? Para que puedan competir nuestras empresas. Nuevamente otra presión adicional para decir, oye, pues vamos entonces a regular las outsourcing. Cuando, insisto, en Estados Unidos existe regulación, cuando en España es otro de los países que son totalmente fuertes en esta regulación y que, insisto, no lo prohíben, lo regulan y permite incluso grados de especialización en las empresas, mayores oportunidades de empleo a los trabajadores, y permite incluso ciertos fondos especiales de retiro, ¿no? Que aquí la única opción para los fondos de retiro, para el tema de las pensiones, pues es disminuir cuotas, ¿no? Y darle ahora nuevamente, que es lo que no se ha dicho y que en su momento lo tocamos, nuevas cargas a los patrones para aportar más en un lapso de 3 a 5 años. Y estando en la economía como está, pues imagínate. Entonces es otra de las cargas la recuperación después del COVID, pues va a estar. Que era lo que comentábamos, o sea, son cargas para los empresarios, tras carga, tras otra carga, pues bueno, va a dejar de ser negocio, ¿no? Prácticamente, y que esto nos va a traer como consecuencia, pues empezar a eliminar fuentes de empleo, empezar a cerrar empresas o las empresas transnacionales, por retirar la inversión de México, porque no va a ser tanto negocio por todos lados. Si lo asocias con un tema de seguridad que al día de hoy son abrazos y no balazos, ¿no? Y que sí pretenden meter a la cárcel a empresarios, pues bueno, ¿dónde vamos a parar con estos cambios? Del país, claro. Exactamente, entonces en contexto internacional, pues estas son las afectaciones que podemos tener. Y vemos el ejemplo de otros países que sí están regulando, que sí están de alguna forma sometiendo esta cuestión, pero de manera ordenada y con un análisis más profundo. Y aquí no, aquí es desaparecer completamente. Exacto. Claro, como decía Iván, o sea, buenos y malos, todos. Todos parejos para justos por pecadores, es correcto. ¿Qué alternativas tenemos para la parte de los empresarios? Es analizar la casuística particular de en qué esquemas se encuentran, porque tenemos que analizar con mucho cuidado, con muchas pincitas, cuáles van a ser los efectos en el momento de nosotros tomar una determinación, si estás en outsourcing, de decir, es algo, me quedo, ¿qué hago? Que es la pregunta ahorita del millón que todos tienen, ¿no? Claro. Eso sería mucho de analizar la reforma, de verificar qué tanto te impacta respecto de tu objeto, tu giro, cómo está el esquema del outsourcing. Insisto, porque al día de hoy yo creo que ninguna empresa empieza a revisar si están cumpliendo incluso con seguro social, ¿no? Exacto. O sea, lo mínimo. Hay casos en los que te dan de baja y ni siquiera te das cuenta. Que eso, insisto, tiene mucha razón, no solamente el presidente, de los empresarios, ¿no? Decir, oye, ¿cómo es posible que yo te pago a ti las cuotas y tú no las enteras o te jineteas el dinero? Así es una muy mala práctica, ¿no? Que es de un lado y del otro también, claro, ¿no? Pero, insisto, no es satanizar las conductas de decir no se puede. Entonces, las alternativas, insisto, es mucho de análisis muy puntual, ¿no? Porque todos los casos son totalmente distintos. Exacto, entonces lejos de ver, la justicia laboral de los trabajadores, pues tenemos que analizar también esta otra parte, sí, ¿no? claro, y el impacto que nos puede representar en las empresas. ¿Qué era lo que te decía? Como lo vimos ahorita en lo largo de este webinar muy express, por así llamarlo. Así es. Lo que se busca es un fin totalmente recaudatorio, lo que se busca es un fin totalmente sancionador y un fin totalmente terrorista para los empresarios. Y que bueno, van a tener, entre comillas, como consecuencia un impacto en los trabajadores, que es el estandarte que está moviendo y es un tema totalmente político y electoral, ¿no? De seguir manteniendo la confianza y su discurso de primero los pobres. Así es, y bueno, tenemos preguntas, si te parece bien, Eric, damos paso a ellos. Ya de alguna forma contestamos algunas de Emanuel que nos hacía el comentario. Igual, porque nos decía Emanuel, dice, hola chicos, y Aide dice, bueno, en este caso Ayade, ¿cuál creen ustedes que sea una alternativa que pueda cumplir normativas con respecto a la figura del outsourcing? Saludos. Era como un poco lo que comentabas, ¿no? Al final tenemos que ver cada uno de los casos, sí, dependiendo de cómo se aplique la ley y de cómo sean las reformas, nosotros asesoraríamos, a las empresas justamente en lo legal, en cómo tienen que hacer esta transición, en qué tienen que cumplir. Entonces, básicamente, si aplicáramos lo de otros países,
se puede legalizar, o sea, no legalizar, más bien se puede ordenar. Así es, con un control. Es la palabra correcta, exactamente, toda esta situación que, bueno, sabemos que en México siempre buscamos por dónde, ¿no? Por dónde irnos por otro lado, pero bueno, eso ya sería cuestión de revisarlo. Que ojo, hay unas paréntesis aparte, y esto es totalmente una iniciativa. Exacto. Insisto, no quiere decir que vaya a pasar 100%, está en diputados, está en un parlamento abierto en discusión. Parlamento abierto significa que está sujeto a mucha revisión, a muchas pláticas respecto de iniciativas privadas. Insisto, hemos visto que han tenido diversas pláticas con el sector empresarial y que estamos de acuerdo totalmente en que esto sea regulado, pero que sea un sistema permisivo, ¿no? Que esté perfectamente regulado, que nos indiquen exactamente y que se pongan los candados donde se tienen que poner y no solamente cerrar de tajo la puerta, ¿no? Exactamente. Y bueno, tenemos otra pregunta de Betsabeth González, en la cual dice, conforme a los transitorios del ICR y del IVA, dice, todos los FDIs pendientes de pago por outsourcing o subcontratación, dice, ya no serán deducibles ni acreditables. Pregunta, ¿no? Y dice, ¿no se está violando el postulado de no retroactividad de la ley? Es correcto. Bueno, en ese sentido es por eso que comenté cuando pusimos este tema, ¿no? Que hay muchas herramientas para poderlo defender. Claro. Hay muchas herramientas, insisto, necesitamos ver cómo queda en forma definitiva para que en este sentido entonces ya generemos la estrategia final. Claro. Definitivamente tenemos que garantizar efectivamente que durante el tiempo que estuvo permitido, pues bueno, las prácticas fueron totalmente legales y no existe ningún delito que perseguir. Sí, o ningún tema. El soporte, ¿no? Exactamente, entonces es mucho analizarse, insisto, es también con quién estás trabajando el día de hoy, ¿no? Exactamente. Con el outsourcing, porque sabemos que efectivamente existe outsourcing bueno, outsourcing malo, que tocamos un webinar de este tema, y que el empresario a veces sí sabe, ¿no? Sí sabe que está mal el outsourcing, pero dice, bueno, pues reduzco, etcétera. Ahí sí es un tema de preocuparse. Cuando el outsourcing ha cumplido con sus obligaciones, cuando ha estado 100%, no tienes de dónde estarte preocupando en estos momentos. La respuesta es, al día de hoy, pues efectivamente, es totalmente una iniciativa. Cuando entre en vigor, pues no tenemos que ver cómo entra, pero los FDIs pues, prácticamente tienen que tramitarse conforme la vigencia de la ley actual y que estos pasan totalmente conforme la deducibilidad o la acreditación que correspondan. Y de ahí el impacto, ¿no? Porque ya lo estamos viendo claramente. Exacto. Y bueno, también tenemos al licenciado Abraham. Él nos pregunta, ¿esta reforma puede tener la intención de recuperar o recaudar impuestos y cargas sociales de periodos anteriores? De hecho, en los transitorios te dicen, ¿no? Y es mucho derivado de lo que viene en la pregunta anterior. O sea, sí, de hecho, te dicen, ¿no? Las conductas delictivas que hayan sido cometidas con anterioridad en la entrada en vigor del decreto serán sancionadas conforme a la legislación vigente. De entrada, pues, tienen que acreditar que fue una conducta delictiva. Claro. Tiene que pasar por todo un proceso. Dos, tendríamos todavía el tema de decir y de pararnos respecto de la entrada en vigor de esto. Porque bueno, efectivamente, si era un esquema legal, pues como el día de hoy. Sí, no tiene mayor consecuencia. Exactamente. Entonces, insisto, es mucho analizar. Esto es una iniciativa, esto es una posibilidad, ¿no? No quiere decir que ya va a estar firme, pero tenemos que estar ocupándonos en generar estrategias para decir qué vamos a hacer de aquí en adelante. Exactamente. Y bueno, también nos comentaba Betsabeth, muchas gracias Betsabeth González, es una de las consecuencias de solo poder deducir el 47 o el 53%. Claro, insisto, es prácticamente la carga que comentamos, ¿no? Es una carga tributaria impresionante que te deja márgenes de utilidad pues mínimos, ¿no? Con los esquemas actuales. Y que aquí, pues en definitiva, quien termina ganando es el gobierno. El gobierno que actualmente pues está destruyendo todos los fondos que ya vimos, ¿no? En su momento todo el Fonden, y híjole, los fideicomisos se los acabó. Quisiera saber realmente dónde está toda esta lana, la parte de los recursos y las partidas que tenía ahí, partidas incluso secretas, pues se están acabando, van ahorita por reservas internacionales. Claro. ¿Y dónde está esta lana? Pues prácticamente en los proyectos estrella, en los proyectos icónicos de esta administración. ¿Y esto qué nos dice? Pues está dejando de lado a los más pobres y a los empresarios, no a toda la base trabajadora. Sí, sobre todo la parte del crecimiento del país, que también no nada más es la parte obviamente de otros planes que tiene el gobierno, sino esta cuestión garantiza cierto soporte al país y pues también lo estamos viendo que se ve un poco complicada la situación. Yo aquí digo, tendríamos que hacer, sí, efectivamente revisar esta propuesta, esta iniciativa,
pero sobre todo, digo, no va a dar respuesta final, ¿no? Sería revisar incluso la parte de todos los impuestos, todas las cargas que se tienen. No, incluso lo que tú decías, o sea, ver el caso de otros países en los cuales ya se estableció de alguna forma ciertos mecanismos, ver qué de esos países podemos tomar nosotros que funcione, que sea un incentivo y que no estemos contra esa cacería de brujas que constantemente se hace, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, en lugar de revisar efectivamente derecho comparado, decir que hicieron otros países, o sea, Chile hace 14 años, España hace promedio de 10, 12 años, o sea, que están incluso al día de hoy funcionando perfectamente y que no tienen repercusiones. En lugar de eso, pues aventamos una iniciativa al vapor, no fijándome en las consecuencias. No, y quitando todo, ¿no? Es absurdo. Mira, ahí por ejemplo tienen un caso específico, es José Luis Francisco Cruz. Dice, en materia de servicios de back office, es decir, una empresa del grupo presta servicios de contabilidad, nómina, tesorería. Dice, ¿esta operación calificaría como outsourcing? Sí, y luego menciona, en esta operación hay servicios especializados. Claro, aquí tenemos que revisarlo, pero si es empresa del grupo, estamos hablando de un insourcing. Ajá. Ojo, la iniciativa salió al mercado, bueno, salió en cuestión política, perdón, por la parte de un tema político, el cual dice mercado político. Outsourcing, del tema de outsourcing, pero no tiene nada que ver con el outsourcing, sino están viendo temas de subcontratación. Está incluida la subcontratación, el outsourcing, que es un proveedor externo, a un insourcing, que es la figura que muchas empresas utilizan, de decir, tengo separado de mi empresa principal, hago una misma, ¿no? Y que lleva exactamente estos servicios de nómina, administración, el personal. Nos va a aplicar exactamente para todos, porque los objetos sociales que tenemos. Claro, exactamente, ¿no? Pero bueno, hay muchos supuestos, muchos casos que analizar. Obviamente, pues todavía es una reforma, ya vimos la intención tributaria que tiene esta cuestión y bueno, agradecemos antemano pues todas sus preguntas, sus inquietudes. Saben que bueno, aquí estamos los especialistas y bueno, por nuestra parte ha sido todo. Si no tienen alguna otra pregunta, alguna acotación, agradecerles su valioso tiempo, agradecerles que sigan fieles a la parte de los webinars. Vamos a seguir trabajando muchos contenidos, la verdad es que traemos muchas cosas nuevas para el próximo año y bueno, como si nada, pues estamos en diciembre, ¿verdad? Y bueno, nos encanta poder ayudarlos con nuestros webinars, esperamos que este haya sido de su agrado completo y el día de hoy pues ya se encuentran informados acerca de esta cuestión y bueno, esto se va a seguir generando polémica, pero bueno, ahí estaremos nosotros. Agradezco al licenciado Eric Lozano y a Iván Martínez, gracias por su participación. No duden en contactarlos, aquí aparecen sus datos en la pantalla y bueno, así poder despejar todas sus dudas acerca de outsourcing, de nóminas, de la parte laboral incluso, en fin, de todo este mundo que implica al empresario no poder dedicarse muchas veces a lo que se tiene que dedicar y muchas veces pues tenemos que apoyarlos en esa situación con todo gusto. Y sus datos, bueno, los compartimos ahí para que puedan anotar y tomar nota. Y también los invitamos, eso es bien importante, los invitamos el próximo jueves 10 de diciembre a las 10 de la mañana, a nuestro evento virtual que tenemos preparado especialmente para todos ustedes y para cerrar obviamente el año con broche de oro. Les recordamos que la inscripción la pueden hacer a través de las redes sociales de Lofton. Y bueno, el título Retos Económicos 2021. ¿Por qué le pusimos retos? Porque justamente acaban de ver otro reto más que tenemos aparte del contexto que ya vivimos. Vamos a ver temas acerca de reforma fiscal, outsourcing y comercio exterior. Inscríbanse, aprovechen porque es gratis y aparte el cupo es limitado. Nuestros especialistas los van a guiar en diversos temas que pues justamente apoyan a toda la parte del servicio que dan sus empresas. Así que los esperamos la próxima semana. Vayan ahorita, búsquenos en redes sociales e inscríbanse. Y bueno, agradecemos como siempre su tiempo, deseamos se encuentren muy bien ustedes y su familia y esperamos verlos muy pronto. De nuestra parte sería todo. Lofton Servicios Integrales, problemas difíciles, estrategias inteligentes. Muchas gracias.